Séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Psicología. Materia: Psicología Educativa. Docente: Carmen Zoraide Millán Cázares. Este día estamos presentando el tema Problemas de aprendizaje, del equipo formado por las alumnas Brenda Ivette Martínez Enríquez y Dania Clavel Molina Barrientos. Problemas del aprendizaje. Un problema es una dificultad o un obstáculo que complica el cumplimiento de un objetivo. Aprendizaje, en tanto, es el proceso que se lleva a cabo para adquirir conocimientos o desarrollar habilidades. Los problemas de aprendizaje aparecen cuando un individuo tiene inconvenientes a la hora de incorporar un saber o de optimizar una práctica. Se trata de trastornos que pueden producirse por diferentes motivos y que se manifiestan de diversas maneras. Entre otros tipos de problemas de aprendizaje aparecen las trabas para leer, comprender, expresarse o fijar la atención. Es habitual que estos impedimentos se detecten en la infancia y que un mismo niño sufra más de un problema de aprendizaje. Los trastornos del aprendizaje se suelen notar por primera vez cuando los niños están en preescolar o en la escuela primaria y vemos que les cuesta desarrollar habilidades que a sus compañeros les resultan más fáciles. Las señales de un trastorno del aprendizaje varían dependiendo del área en la que el niño en particular esté teniendo dificultades. A continuación se describen los distintos tipos de trastorno de aprendizaje que se les pueden diagnosticar a los niños junto con sus síntomas más frecuentes. Varios trastornos comunes del aprendizaje como la dislexia, la discalculia y la disgrafía se engloban en un diagnóstico denominado trastorno específico del aprendizaje. Dislexia. Los niños con dislexia tienen una dificultad inusual para aprender a leer. A menudo les cuesta leer palabras nuevas, pronunciar y reconocer palabras que ya han aprendido, así como deletrear y escribir. Para convertirse en buenos lectores, los niños con dislexia necesitan un tipo de enseñanza especial conocida como enseñanza sistemática basada en la fonética. Algunas de las señales de dislexia incluyen dificultad para rimar, dificultad para emparejar sonidos con letras, problemas para ubicar los sonidos en el orden correcto, hablan más tarde que otros niños, problemas para recordar palabras, dificultad para seguir instrucciones, omitir palabras pequeñas al leer como la, y, en, o leerlas varias veces, dificultad para pronunciar palabras que no conocen. Discalculia. Los niños con discalculia tienen una dificultad inusual con las matemáticas. Les cuesta entender, aprender y realizar operaciones matemáticas y numéricas. Las señales de la discalculia incluyen dificultad para reconocer los números, aprender a contar más tarde que otros niños, problemas para resolver problemas matemáticos, cometer pequeños errores en matemáticas en forma frecuente, como equivocarse por un número, confundir símbolos básicos como más y menos, dificultad para recordar instrucciones, problemas para utilizar los números fuera de la escuela, como recordar un número de teléfono, decir la hora o calcular el cambio. Disgrafía. Los niños que padecen este trastorno tienen dificultades para recordar y dominar automáticamente los movimientos motores necesarios para escribir letras o números y formar palabras. Por lo tanto, la disgrafía afecta la habilidad escritora y a la ortografía, tanto a la escritura de palabras completas y textos como de letras aisladas. Displasia. La displasia es una condición que hace que los niños parezcan torpes y descoordinados en comparación con otros niños de su edad. No hay nada malo en sus músculos, pero a su cerebro les cuesta decir a su cuerpo lo que tiene que hacer. La displasia también se conoce como trastorno de desarrollo de la coordinación.
Algunos niños con displasia tienen problemas con habilidades motoras finas, como utilizar tijeras o comer con cuchara. Otros tienen problemas con habilidades motoras gruesas, como atrapar una pelota o montar en bicicleta. Algunos tienen problemas como ambos tipos de habilidades motoras. Las señales de la displasia se incluyen: en niños pequeños desarrollo lento de habilidades motoras, como gatear, caminar y utilizar utensilios. Problemas con las habilidades motoras finas, como agarrar un lápiz, abrir y cerrar un cierre o brochar botones. Dificultad para mantener el equilibrio. Problemas con actividades físicas, como correr y saltar. Tropiezos frecuentes. Evitar actividades como dibujar, escribir a mano o practicar deportes, como diagnóstico de la displasia o trastorno del desarrollo de la coordinación. Se considera técnicamente un trastorno motor más que un trastorno de aprendizaje. Disauditiva, dificultad para procesar sonidos. Existen obstáculos comunicativos y educativos relacionados con las deficiencias auditivas que surgen en torno a la comunicación. Un estudiante con una discapacidad auditiva puede experimentar dificultades en gramática, ortografía, vocabulario, tomar notas, participar en discusiones, ver videos o presentar informes orales. Disartría. La disartría es un trastorno que afecta a los músculos del habla, los labios, la lengua, las cuerdas vocales y o el diafragma. La dificultad para controlar estos músculos o su debilidad hacen que las personas con disartría no puedan articular correctamente los fonemas, por lo que tienen problemas de pronunciación o hablan más lentamente de lo normal. A diferencia de la afasia motora, es una alteración de la pronunciación, más no del lenguaje. El término disartría proviene del griego y se puede traducir literalmente malfunción articulatoria. Se trata de un trastorno del habla y no del lenguaje. Esto significa que el problema no tiene lugar a nivel cognitivo, sino en fases posteriores de la producción del sonido. Cuando la persona es completamente incapaz de articular sonidos, hablamos de anartría. Ahora hablaremos de disfasia. La disfasia, o también llamado trastorno específico del lenguaje, se define como una alteración en el desarrollo del lenguaje que se da sin verse afectados los demás factores evolutivos. Se trata de una alteración en el lenguaje que se manifiesta desde el inicio del desarrollo lingüístico, que aparece con retraso y afecta a la persona en forma duradera, ya sea con menor o mayor gravedad. Así pues, se considera una dificultad innata de la persona. Además, la disfasia se considera una afectación específica del lenguaje, ya que no se justifica por ningún déficit sensorial, motriz, intelectual o socioemocional, sino que es un trastorno único y exclusivo del procesamiento del lenguaje. Es necesario diferenciarla de la dislexia y de la disartría. Afasia es la incapacidad total o parcial para usar el lenguaje. Los déficits relacionados con los diferentes tipos de afasia abarcan desde el problema para encontrar palabras hasta la completa incapacidad para hablar. Asimismo, en las diferentes afasias también se incluyen problemas en el lenguaje escrito, en la comprensión oral, al leer o tener que operar con números. En otros casos, las personas presentan déficits en la expresión oral, pero conservan su capacidad de comprensión intacta. Las causas de las afasias son variadas, pero todas se dan en circunstancias de lesión cerebral. Alexia. La alexia es un trastorno neurológico adquirido que se caracteriza por la pérdida parcial o total de la incapacidad de leer, a pesar de mantener intactas otras funciones cognitivas como la escritura y el habla. Este trastorno suele ser consecuencia de lesiones cerebrales en áreas específicas responsables del procesamiento del lenguaje escrito. Las principales características del trastorno por déficit de atención e hiperactividad incluyen no prestar atención y ser imperativos, impulsivos,
Los síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad generalmente comienzan antes de los 12 años. En algunos niños pueden observarse ya a los 3 años de edad. Los síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad pueden ser leves, moderados o graves. Los síntomas deben ser observarse en los 2 o más entornos, como en casa y en las escuelas. Van al colegio, juegan con videojuegos y se relacionan perfectamente con los demás, pero tienen ciertas carencias de atención que afectan a su comportamiento. Desayunar a tiempo, preparar la mochila, levantarte, vestirte. Un niño con un trastorno por déficit de atención puede tardar hasta 3 veces más en realizar cualquiera de estas tareas. ¡Que bajes a la ducha! Es un trastorno que pasa desapercibido, aunque entre el 5 y el 7% de los niños de 6 a 16 años lo padecen. Hablamos de casi 1,5 millones de niños en España, más de 12.000 en nuestra comunidad. Si la gente no conoce el tema, parece que es un niño maleducado, es un niño que sus padres le dejan hacer lo que le da la gana, y no es así. El problema llega en la escuela. ¿Qué he dicho? Ahora, ¿de qué estamos hablando? Si no tiene el libro abierto. La comunicación entre familia y profesorado es fundamental y el sistema tiene carencias. No saben cómo enfrentarse a estos niños, qué pautas utilizar, y muchas veces es puro desconocimiento. Castilla y León es de las pocas comunidades que cuentan con protocolos de actuación y con personal especializado. Ellos las rutinas no las soportan y sin embargo sí que se enganchan con las cuestiones y con los estímulos que les resultan interesantes. Esto significa que el profesor tiene que ser ameno, tiene que ser dinámico. Esta es la Semana Europea de Concienciación sobre este trastorno, más habitual de lo que pensamos y menos conocido de lo que debería. Ven, vamos a poner. Bien, así yo no los pego, ¿eh?